La clase que vamos a realizar a continuación es sobre la gestación. ¿Qué es la gestación? Podemos definir a la gestación como el estado de desarrollo y formación de un nuevo ser a nivel intrauterino, que ocurre luego de la fecundación, donde se desencadena una serie de eventos fisiológicos y morfológicos, embrionario fetal y uterino para el mantenimiento de la misma. Podemos decir que la gestación puede dividirse en tres etapas. Número 1, etapa de cigoto. Número 2, etapa embrionaria. Y número 3, la etapa fetal. La etapa de cigoto comienza desde el día 0 hasta el día 12, en el cual eclosiona el estado embrionario blastocisto. Podemos decir que la etapa del cigoto comprende dos etapas a su vez, que es la etapa tubárica y la etapa uterina. La etapa tubárica, esta comienza o ocurre desde la ampolla de la tropa uterina, donde ocurrió la fecundación, y este cigoto es llevado o transportado por movimientos ciliares del epitelio oviductal, que es acompañado por contracciones de la musculatura del oviducto hacia el útero. Es importante señalar que el embrión en las diferentes especies llega al útero en forma de blastocisto, a diferencia que en la perra y en la gata llega como mórula. Y una vez que éste llega al útero, entra en la siguiente etapa, que es la etapa uterina, que a su vez podemos definirla como la etapa embrionaria. La etapa embrionaria va desde el día 13 hasta el día 45 y es el periodo donde ocurre la formación de los órganos, es decir, la organogénesis. Por otra parte, tenemos la última etapa, que es la etapa fetal, que va desde el día 45 hasta el término de la gestación. Es importante señalar que el establecimiento de la gestación comprende tres etapas a su vez. Número 1 es el reconocimiento materno, la implantación y la placentación. Como se mencionó anteriormente, el establecimiento de la gestación comprende tres etapas, entre ellas el reconocimiento materno. Tenemos que el reconocimiento materno en los rumiantes comienza o surge a partir de señales moleculares, que son producidas por el conceptus o embrión, y este lo hace por medio de la secreción del interferón tau, el cual tiene como función anunciar su presencia a nivel uterino. Por otra parte, la producción de estrógenos por parte del embrión también sirve de señal para el reconocimiento materno de la preñez, ya que estos se van a encargar de regular cuándo debe ocurrir la implantación del cigoto en el endometrio. Por otra parte, el interferón tau va a actuar directamente a nivel del endometrio, inhibiendo la producción de prostaglandina F2 alfa y así evitando su efecto luteolítico sobre el cuerpo lúteo, prolongando el tiempo de vida del cuerpo lúteo para que produzca altos niveles de progesterona para la preparación uterina y el mantenimiento de la gestación. El reconocimiento materno en la cerda ocurre entre los días 11 y 12 post-ovulación, donde la señal embrionaria en la cerda para el reconocimiento materno de la gestación es principalmente desencadenada por los estrógenos. Hay que mencionar que el endometrio produce prostaglandina F2 alfa cuando no hay gestación y esta es secretada hacia la circulación uterina, secreción endocrina, donde es llevada hacia el cuerpo lúteo para provocar la luteólisis. Pero si hay la presencia de embriones produciendo suficientes estrógenos, estos redirigen la secreción de prostaglandina F2 alfa hacia la luz uterina, es secreción exocrina, así impidiendo que sea liberada la progesterona hacia la circulación y por tanto queda secuestrada y evita que llegue al cuerpo lúteo para que cause la lisis del mismo. Entonces es importante señalar que la producción de prostaglandina F2 alfa no se inhibe, sino que se redirige. Entonces, a pesar de que los estrógenos son identificados como la señal de reconocimiento materno, el embrión produce otros factores que son la prostaglandina E y el ácido lisofosfatídico, los cuales son considerados necesarios para el establecimiento adecuado de la gestación. Por otra parte, tenemos que la prostaglandina E provoca la reducción de la producción de prostaglandina F2 alfa en el endometrio y favorece la contracción del miometrio para permitir la migración embrionaria. Por otra parte, tenemos que el ácido lisofosfatídico es un factor crítico y permite una distribución adecuada de los embriones a lo largo de los cuernos uterinos. Tenemos que existen otros factores que son producidos por el embrión. Entre estos tenemos el interferón delta y el interferón gamma, los cuales no tienen una acción antiluteolítica,
pero pueden intervenir en el proceso de implantación. En la perra no es necesario el reconocimiento materno de la gestación, ya que normalmente el cuerpo lúteo tiene una vida media mayor a la duración de la gestación. Es importante señalar que la migración de los embriones a través del útero antes de la implantación puede favorecer el reconocimiento materno. En el caso de la yegua es indispensable que el embrión, todavía rodeado de su cápsula embrionaria, migre de 12 a 14 veces por día a través del útero, entre los días 12 y 14 después de la ovulación, para poder distribuir el factor de reconocimiento materno. La segunda etapa del establecimiento de la gestación es la anidación o implantación. Podemos definirla como el proceso en el cual el trofoblasto se une al endometrio materno. Tenemos que tiene una fase no receptiva y una fase receptiva. Antes de la implantación, en la fase no receptiva de la preñez, en la superficie apical del epitelio uterino está cubierto por un grueso glicocálix, el cual es una glicoproteína llamada mucina, el cual tiene una acción antiadherente que no permite la aposición y la adhesión del embrión. Pero esta va desapareciendo conforme se acerca el momento de la implantación del embrión. Cuando se acerca a la fase receptiva, ocurre la disminución de receptores para la progesterona a nivel uterino, provocando así una disminución de la producción de mucina, ya que su producción está regulada por la progesterona y por los estrógenos, y estos últimos se van a encargar de dictar el momento en que debe ocurrir la implantación. Por otra parte, tenemos que la implantación es un proceso gradual que se divide en 5 fases. Número 1. Eclosión del blastocisto en la zona pelúcida. Número 2. El precontacto y orientación del blastocisto, el cual es el contacto inicial entre las células del trofoblasto y el epitelio endometrial, así como también la orientación de la masa celular interna. La tercera viene siendo la aposición. Se refiere al posicionamiento del blastocisto en una zona determinada y de una forma específica en el útero, y comienza con la interdigitación de las vellosidades coriónicas en el epitelio luminal del endometrio. Número 4. La adhesión. Este requiere de sistemas de señalización que involucran glicoproteínas de adhesión, como las integrinas, selectinas y galactinas, con sus ligandos tanto en el epitelio luminal como en el trofoblasto embrionario. Y por último tenemos la invasión endometrial, que esto depende del tipo de placentación y es pertinente sobre todo en aquellas especies en las que hay una fusión entre las células del trofoblasto y del epitelio del endometrio durante la formación de la placenta. Duración de la gestación en las diferentes especies domésticas. Tenemos que en la vaca tiene una duración de la gestación de 282 días en promedio, mientras que la búfala 310 días, la oveja 148 días, la cabra 150 días, la cerda 114 días, la yegua 335 días, mientras que la perra tiene una duración de la gestación de 62 días en promedio. En la correspondiente diapositiva hablaremos de los factores que influyen en la duración de la gestación, donde tenemos factores maternos, factores fetales, factores genéticos y factores ambientales. En los factores maternos tenemos que la edad de la hembra va a influir en la duración de la preñez en las diferentes especies, mientras que los factores fetales, la duración de la gestación, esta va a depender del tamaño de la camada, donde las gestaciones que son múltiples en especies monótocas tienen periodos más breves. Por ejemplo, becerros gemelos tardan de 3 a 6 días menos en nacer que los que son únicos. Y también el sexo del feto puede influir en el tiempo de la gestación, debido a que becerros y potros machos que nacen 1 o 2 días después que las hembras. Por otra parte, tenemos los factores genéticos. Los factores genéticos tenemos que variaciones en la duración de la preñez entre razas de una misma especie pueden deberse a efectos genéticos. Y en los bovinos, la raza del embrión va a determinar la duración de la gestación. Por último, tenemos los factores ambientales, donde la estación del año va a influir en la duración de la preñez. La tercera etapa del establecimiento de la gestación es la placentación. La placentación es el proceso de formación de las membranas extraembrionarias en los mamíferos.
el cual es un proceso indispensable que permite que el embrión se adhiera o se implante en el endometrio. Estas membranas extraembrionarias son el saco vitelino, el amnios, corion y alantoides, las cuales se forman a partir del trofoblasto, mesodermo y endodermo embrionario. El saco vitelino se origina a partir del endodermo primitivo, estructura que conjunto al trofoblasto y el mesodermo forman al corion y al amnios. El amnios contiene líquido amniótico que se encuentra en contacto directo con el embrión y es la membrana más interna. El corion, por el contrario, es la membrana más externa del embrión y por tanto es la que entra en contacto directo con el endometrio uterino. Y el alantoides se origina de una evaginación del intestino primitivo y es por donde surge el sistema vascular de la placenta fetal. Por otra parte, tenemos que a medida que el embrión se desarrolla, el saco vitelino involuciona y el alantoide se llena de líquido y luego se fusiona con el corion para formar el corialantoides, la cual se vuelve la membrana más externa y por tanto la porción fetal de la placenta. La placenta es un órgano temporal que representa una interfase a través de la cual se lleva a cabo el intercambio bidireccional de nutrientes, gases, hormonas y otras sustancias entre la madre y el feto. La unidad funcional de la placenta son las vellosidades corialantoidales, las cuales son proyecciones pequeñas que se interdigitan con el endometrio uterino y cuya superficie de absorción permiten el intercambio entre el feto y la madre. Es decir, la placenta es un órgano endocrino que es capaz de producir una gama de hormonas que le ayudan a controlar el ambiente uterino, favoreciendo el desarrollo del feto e incluso tiene un papel importante en el momento del parto. Entonces tenemos también los tipos de placenta según la distribución de las vellosidades corialantoidales. Entre estas tenemos la difusa. En este tipo de placenta las vellosidades se encuentran distribuidas a lo largo de toda la superficie del corion de manera uniforme. Entonces este tipo de placenta es característica de los cerdos y los equinos. Tenemos un segundo tipo de placenta que es la zonal, donde las vellosidades que determinan la zona de intercambio de nutrientes y desechos y de unión con el endometrio se encuentran delimitadas formando un cinturón central que rodea al feto, la cual es característica de los perros y los gatos. Y por último tenemos la placenta cotiledonaria, la cual las vellosidades coriónicas se agrupan en pequeñas zonas del corion llamadas cotiledones, las cuales se interdigitan y se fusionan parcialmente con unos sitios delimitados en el endometrio llamados carúnculas, formando un conjunto de estructuras conocidas como placentomas. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de las hormonas del mantenimiento de la gestación, de las cuales tenemos la progesterona. La progesterona es la hormona primordial para el mantenimiento de la gestación, la cual es producida por las células luteínicas del cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo persiste durante toda la gestación en todos los animales domésticos, excepto en la yegua. Y es probable que la progesterona durante la segunda mitad de la gestación provenga de la placenta en la yegua y en la oveja, mientras que en la vaca, la cabra y la cerda provengan del cuerpo lúteo. La segunda hormona para el mantenimiento de la gestación tenemos los estrógenos, los cuales ellos se encargan de actuar en el reconocimiento materno, como también de regular cuándo debe ocurrir la implantación del embrión a nivel del endometrio. Entonces participa en la gestación. También tenemos la hormona liberadora de las gonadotropinas, la GnRH, la cual permite la secreción pulsátil continua de hormona luteinizante, LH, para el mantenimiento del cuerpo lúteo y se mantenga la producción de progesterona. La última hormona que vamos a mencionar es la gonadotropina coriónica equina, la cual entre los días 40 y 130 de la preñez están presentes en elevadas concentraciones en la sangre materna, mas no en la fetal. También es conocida como gonadotropina sérica de yegua preñada y esta es secretada por las células trofoblásticas, las cuales se encargan de luteinizar los folículos y mantener el funcionamiento de los cuerpos amarillos secundarios.
por último, vamos a hablar de los métodos diagnósticos para la determinación de la gestación. Entre estos métodos diagnósticos tenemos la palpación transrectal, la que generalmente es utilizada en los bovinos y en los equinos. Otro método diagnóstico es la ultrasonografía o ecografía, la cual puede ser utilizada en todas las especies. Otro método diagnóstico tenemos la radiografía, que generalmente se puede utilizar en la perra y en la gata. Y por último, las pruebas de laboratorio, donde tenemos la prueba de progesterona, la cual se basa en la determinación de las concentraciones circulantes de progesterona y se emplea principalmente en el bovino. Por último, tenemos las pruebas de ELISA, que pueden hacerse a nivel de campo, para la determinación de las concentraciones de progesterona, tanto en la leche como en el plasma. Sin embargo, no son muy utilizadas por presentar un alto costo por muestra.